Ya, vamos a comenzar viendo una nivelación de lo que son los números naturales. Entonces acá el objetivo es conocer, comprender y aplicar conceptos básicos de números naturales, en este caso en ejercicio y problema. Y también vamos a ver algo de números enteros. Entonces los números naturales son todos los números, en este caso desde el 1 hacia el infinito positivo, son los enteros positivos. Algunos autores consideran el 0 también como un número natural. Bueno, para entender un poco esto, necesito ver lo que son los múltiplos, ¿ya? Entonces, en lenguaje sencillo, como dice ahí, los múltiplos en este caso en sí consiste, por ejemplo, los múltiplos de 3 consiste en sumar el número 3 y después sumar el número 3 y van apareciendo los múltiplos del número 3. Es decir, es la tabla del número 3, es decir, los resultados de la tabla del número 3 serían los múltiplos de 3. Como dice ahí, es la suma reiterada en sí misma. Los múltiplos son siempre iguales o mayores al número con el cual estamos trabajando, es decir, estamos trabajando con el número 3, son siempre mayores que el número 3. Como dice ahí, los múltiplos son siempre iguales o mayores al número con el cual estamos trabajando y son infinitos. Es decir, no son finitos, son infinitos. Quiere decir que no se acaban nunca. Divisor. Otra cosa es el divisor, que es como lo opuesto, ¿no? Es un número, el divisor dice acá que de A es un número que divide a A de forma exacta. Por ejemplo, los divisores de 40, entre 3 divisores de 40 podría ser el 4, no sé, pues el 5, el 10, el 20. Creo que me pasé, dije 3, ¿no? Ya, pero esos serían divisores de 40, ¿no? Pero los divisores sí son finitos, ¿no es cierto? El 2 y el 1 también faltó, ¿no es cierto? Ahí en esa lista. Por ejemplo, acá me dicen los divisores de 6. ¿Con qué número yo puedo dividir el 6? Y acá yo sé que el 6 lo puedo dividir con el 1, con el 2, con el 3, con el 6. Es decir, todos esos números que están acá dividen de forma exacta al número 6, a este número. Todos estos numeritos de acá dividen de forma exacta al 6, ¿no? El 6 se puede dividir en 1, el 6 se puede dividir en 2, el 6 se puede dividir en 3, el 6 se puede dividir en 6, ¿no? Y el conjunto queda un conjunto finito, como están apreciando acá abajo ustedes. Finito quiere decir que ellos corresponden al conjunto de los divisores de 6, el 1, el 2, el 3 y el 6. Y no hay más. Ya, cosa importante tener en cuenta, los múltiplos son siempre iguales o menores al número con el cual estamos trabajando. Ah, esto ya arriba apareció, ¿no? Cosa importante, los múltiplos son iguales al número que estamos, o lo copié 2 veces, parece. Los múltiplos son siempre iguales o menores, en este caso los múltiples son finitos. No, los divisores, está mal. Divisores tienen que ser, no múltiplos. Son siempre iguales o menores al número con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, igual era el 6. Y menor era el 3, el 2 y el 1, eran menores que el 6, ¿no? Son finitos, es decir, quiere decir que el grupo no crece más que hasta el número 6. 1 es divisor de todo número natural. Es decir, todo número natural es divisible por el número 1, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirven estos de los múltiplos divisores? Para entender lo que son los números primos. ¿Saben ustedes lo que son los números primos? O sea, ¿lo han escuchado alguna vez o no? Sí, profe. Ya, ¿qué conoce usted? ¿Qué sabe de los números primos usted? ¿O no sabe nada? Que son divisibles por sí mismos, ¿no? Son divisibles por sí mismos, exactamente. Y por 1, ¿no? Sí. Ya, entonces un número primo es aquel que es divisible por sí mismo y por 1. Ya, entonces, ¿qué número es divisible por 1 y por sí mismo? Por ejemplo, el 2, el 3 y el 5. Ah, y acá dice que el 1 no se considera como primo. Es decir, son todos los divisibles por el 1 y por sí mismo, pero no se considera el 1. Eso quería decir, pero no se considera el 1. Por ejemplo, el 2, que es el único par, el 3, el 5, el 7, el 13, el 11, 17, 19, y la lista continúa.
Entonces, como dicen en ahí, lo que está pintado de color celeste dice que todo número que no sea primo se dice que es compuesto. Y todo número compuesto se puede descomponer como producto de primo. Es decir, se puede factorizar de forma prima. Por ejemplo, el 18. El número 18, que es ese número, yo lo puedo escribir como 9 por 2. ¿No es cierto? Pero a su vez el 9, ahí sí, el 9 lo puedo escribir como 3 por 3, ¿o no? Entonces 3 por 3, que es 9, lo puedo multiplicar por el 2. Y eso daría 18. Entonces aquí yo tendría que hacer la factorización prima. Entonces la factorización prima se hace con una tabla. Para no hacerla así mental, yo la puedo hacer en una tabla. Entonces acá coloco el 18 y comienzo a dividir por el menor de los primos. ¿Cuál es el menor de los primos? El 2. Y coloco el 2 ahí. Entonces el 18 al dividirlo en 2, ¿cuánto da eso? 9. Y el 9 al dividirlo en 2, ¿se puede? No. No, entonces salto al siguiente primo. ¿Y cuál es el siguiente primo en la lista? 3. El 3. Exacto, el 3. ¿Y el 9 en 3? Si 9 lo divido en 3, ¿cuánto da? 3. 3. ¿Puedo continuar con el 3? Sí. ¿Y eso daría? 1. Y ahí yo termino. Termino cuando llego al número 1. Ahora, la multiplicación de esto que está acá daría lo que es el 18. Es decir, aquí sería, esto sería 2 por 3. 3 por 3, ¿o no? Sí. Recuerde que 3 por 3 es 3 al cuadrado también, como aparece arriba. Sí. Y recuerde que esto que está aquí es lo mismo que está acá, solamente que está en distinto orden. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Producto. Entonces puedo decir que eso y eso son cosas iguales, es lo mismo. Ya, entonces ahí tendría yo la factorización prima, que sería 2 por 3 por 3. O se puede escribir como 2 por 3 elevado a 2 también, que es lo mismo. ¿Y para qué me sirve esto de la factorización prima? Entender esto. Me sirve para calcular lo que es el máximo común divisor y para calcular lo que es el... Perdón, para calcular lo que es el max... ¿Ah? ¿Lo copié mal acá o no? Espérate. Veo algo malo aquí. Para calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Dice que el máximo común divisor era este. Mínimo común múltiplo. Ah, está bien. No se está viendo mal. Ah, está viendo eso. Ya. No me tomen en cuenta. Ya, entonces el máximo común divisor. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea qué puede ser el máximo común divisor? El número más alto por el que se pueden dividir dos números, ¿verdad? Exactamente. El número más grande que pueda dividir a dos o más números. El máximo quiere decir que es grande, más grande. Y común, que en este caso que tiene algo en relación al número, ¿no? Entonces, si yo tengo más de un número, es decir, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 números, van a tener un divisor en común todos esos números. Y el máximo común divisor va a ser el número más grande que pueda dividir a esos números. ¿No es cierto? Que sea común para dividirlos. Entonces, dice, dado un conjunto de números mayor o igual que 2, nos referimos al máximo común divisor de dichos números. El mayor número que divida cada uno de los números del conjunto antehablado. Entonces acá tendríamos lo que es el máximo común divisor del número A y el número B y el número C.
Entonces, por ejemplo, acá yo presento el siguiente ejemplo. Encontrar el máximo común divisor de 12 y de 18. Vamos a hacerlo primero sin la tabla y después con la tabla. Entonces, yo debo encontrar los divisores de 12. ¿Por qué número se puede dividir el 12? Por 6. Empecemos con el menor, que sería el 1. ¿Cuál es el que sigue? El 3. 4, 6 6. y el mismo. ¿O no? Sí. Y ahí el 18, el 1, 3. 2. 2. el 2. Y el 3, 3. Y que 6. 6 y 18. ya. ¿El 4 se puede? Creo que no. El 6 sí. 9. El 9. Y el 18. Ya. Si yo comparo, en este caso, me hablan de conjunto, ¿no es cierto? Yo comparo los números, los divisores del 12 y los divisores del 18, probablemente existan algunos que se repitan. Esos son los comunes, pues, ¿no? Son comunes porque están en los dos grupos. ¿Y cuáles serían esos? Por ejemplo, puede ser el 1, El 2, el 3 y el 6. el 2, el 3 y el 6. Pero de ellos, solamente existe uno que es el más grande. Entonces él es el mayor, el más grande, ¿no? Que es el 6. Ah. Entonces acá yo coloco el 12 y el 18. Y empiezo a dividir por el menor de los primos. ¿Cuál sería el menor de los primos que divide al... Perdón. El 1. Al 12 y al 18. Este sería el otro método, que me lo salté. Ya. Este es el otro método. Entonces el otro método consiste en colocar estos dos números, que sería el 12 y el 18, ¿no? Y debo llegar a la respuesta que es 6, como lo vieron ustedes, ¿no? Entonces acá, ¿cuáles son los números qué número puede dividir al 12? ¿Por qué número puedo dividir este 12 y el 18? ¿Qué número primo puedo colocar acá que divida a ese? El 1. No, pero que tiene que ser primo, el 1 no es primo, ¿no? El 2. El 2. Debe ser el menor, ¿no? El menor, el 2. Ya, el 12 en 2, ¿cuánto da? Y lo anoto abajo del 12. 6. El 18 en 2, 9. 9. Ya. Ahora, ¿puedo con el 2? No. No. ¿Por qué no puedo con el 2? Por el 9. Por el Porque 9. Porque el 9 no es divisible en 2. Y en el máximo común divisor debe el número que coloque acá dividir a todos los que están al otro lado. Entonces sería ahora con el 3. Salto al siguiente primo que es el 3. Y pregunto acá. El 6 al dividirlo en 3 daría 2. Y acá daría 3. 3. Y resulta que ahora dice entonces el máximo común divisor entre 2 y 18 es 2 por 3, que serían los números que están acá. Lo que había al ladito, ¿no? Ah, ya. Sí, 12, 2 por 3. Y eso es 6, porque es el mismo resultado que habíamos llegado acá arriba, que era 6, ¿no? Ahí no se ve bien eso. ¿Se puede hacer los dos métodos, profesor? Los dos métodos, pero este método de acá es para entender la definición, más que para ejecutarlo, porque generalmente se hace la tabla para ejecutar el método del máximo común divisor. Hay otro método que es por factorización prima, pero el más común es hacer esa tabla, ¿no? Sí. Ya, continuemos. Lo otro es el mínimo común múltiplo. ¿Lo habían escuchado, eso del mínimo común múltiplo? Sí. Como en octavo. No, pues esta es materia de séptimo.
Ah, sí, ¿verdad? Se nos olvida, sí. Se olvida, caleta. Vamos, cuidado. Ya, entonces acá pasa lo mismo. Si yo tengo 2, 3, 4 números, cada número va a tener un conjunto de múltiplos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y el mínimo común múltiplo va a ser el múltiplo común, pero el menor que que estén en los 3 conjuntos, 4 conjuntos, 2 conjuntos de múltiplo que esté evaluando yo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el número A, tengo el número B y tengo el número C, el número A va a tener una serie de múltiplos, ¿no es cierto? Infinitos múltiplos. El B también va a tener infinitos múltiplos y el C va a tener infinitos múltiplos. Y en sí, en los 3 grupos de múltiplos, va a haber un múltiplo que se va a repetir, ¿no es cierto? Y el múltiplo que se repita, que sea menor, ese es el mínimo común múltiplo. Primero, la idea es aplicar esto de acá para que se entienda, ¿no? Porque así hablando no se entiende tan bien como escribiéndolo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3? ¿Se acuerda que hablamos en qué consistían los múltiplos? ¿El 1 y el 3? No, esos son los divisores de 3. Los múltiplos de 3 son los resultados de la tabla del 3 para que lo entiendan 3. de una forma más gráfica. Ya, sería el 3, 18, etcétera. el 6, ¿o no? 3, 9, 6, 9, 6, 12, sí, 15, 18 me dijeron, 18, 21, 24. 21, 24. Ahí, Ya. ¿Y los del 4 cuáles serían? 4, 8, 8, 12, 16, 20, 24. Ya, lo vamos a dejar 24 porque parece que el 24 se repite en todo. No sé si será el 24, a lo mejor no es el 24, pero parece que se repite en los 3. Ya, el 6, Sí, el 24. 12, 18, 18, y 24. Mira, fíjate, el 24 se repite. Pero el meollo de esto es, el 24 se repite. ¿Se dan cuenta? Es un múltiplo común en los 3 grupos. En los 3 grupos de múltiplos está el 24. Pero ¿será el mínimo? Porque acá me están hablando que debe ser el mínimo. ¿O habrá otro más chico? ¿Habrá otro que se repita? Sería el 12. El 12 también se repite. 12. Sí, Y el 12 es más chico. sí. Es el más pequeño. Ya, entonces otra forma es hacerlo con la tabla. Con una tabla similar a la anterior, pero tienen una pequeña diferencia. Y la diferencia con la anterior, que la anterior, el número que yo colocaba en este sector de acá, que colocaba el número que colocaba acá yo, tenía que dividir de forma exacta a los números que estaban acá, ¿no? A este lado, aquí. Ahora, Y ahora no sucede eso. El número que esté a este lado no necesariamente debe de dividir de forma exacta a los números que están acá. Entonces comienzo con el menor de los primos, que es el 2. ¿El 2 divide al 3? No, No. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se baja. se mantiene el 3. Se mantiene, ¿no es cierto? Lo bajamos. mejor. ¿El 2 divide al 4? Sí, ¿Cuánto da? guardado. 2. ¿Al 6? 3. Ya. Y obviamente aquí debo ver otro primo. ¿El 2 puedo continuar? ¿Divide al menos a uno de estos números que está acá? ¿Dividirá al menos a uno de estos 3? Sí. El top. Ya, entonces el que no se pueda dividir se baja. Por ejemplo, el 3 se baja. Sí, sí. Y acá abajo el 3 también. Pero acá el 2 en el 2 daría 1. Y ahí yo termino cuando llegue al número 1. Cada una de estas columnas deben terminar en 1. Y ahora paso con el 3. Y baja uno y
1 y 1, ¿no? Y ahí terminaría. Entonces ahora si yo resuelvo esto, sería lo que está acá. Dice que por lo tanto el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6 sería 2 por 3, que es 12. O 2 al cuadrado por 3, que es 12. Así se calcula el mínimo común múltiplo. Acá, puro tren. Ya. Puro rock. Ahora tenemos el otro conjunto, que son los números enteros. Los números naturales establecen el concepto de contar. ¿No es cierto? Que nosotros con los números naturales podemos contar las cosas. Por ejemplo, yo pienso en la antigüedad, que yo podía contar la cantidad de ovejas que tenía. Y a lo mejor esas ovejas las podía cambiar por trigo. ¿No es cierto? Trueque. Exacto, el trueque. En la actualidad, hay números que son negativos. En la actualidad para nosotros es normal el número negativo. ¿No es cierto? No como en la antigüedad, que en la antigüedad ellos no conocían lo que eran los números negativos, porque ellos conocían, si tenían ciertas ovejas, veían las ovejas y eso era conocido para ellos porque veían la cantidad de ovejas que tenían. Pero ahora en la actualidad nosotros conocemos lo que tenemos y conocemos también lo que no tenemos, es decir, las cantidades negativas. Las cantidades negativas serían lo que no tenemos, ¿no? Y lo que nos falta. Por ejemplo, ¿y por qué digo que es bastante, para nuestra sociedad es bastante común las cantidades negativas? Porque gran parte de nuestra sociedad está endeudada, ¿no? Sí. Entonces yo cuando debo un dinero, yo para poder comprarme una casa, por ejemplo, debo pedir un préstamo a un banco para poder financiar la casa. Y resulta que ahí tengo que pagarle al banco, en este caso, para poder estar en dicha casa. Y cuando voy debiendo es cuando tengo los... ¿Cómo? Cuando debo plata al banco es cuando tengo números negativos, ¿no? O cuando descuento. No, pues cuando tienes un préstamo es dinero negativo para ti, pues, ¿no? Sí. O cuando descuento también. Sí. Pero para ti, pues yo estoy viendo para ti, no como, como entidad bancaria. Para ti, el dinero que debes es dinero negativo. ¿Ya? Y acá, propiedad importante, la suma y resta. Por ejemplo, aquí dice, si aparecen dos símbolos junto a la suma o resta, quiere decir que esto es una multiplicación. Sí. Acá hay una multiplicación de signos. Ahí arriba. Lo mismo acá, po. Acá me dice si un paréntesis desaparece, obviamente al desaparecer van a quedar los signos multiplicándose. ¿No es cierto? El signo que queda afuera. Ahora, si hay un número afuera y yo desaparezco el paréntesis, queda una multiplicación, pues, ¿no? Sí. Ya, a eso se refiere. Y ahí está la resolución, pues, o sea, más por menos es menos, y daría en este caso menos 1 el resultado final, al restar esos números. Menos por menos es más, sería más 2. Y menos por menos también es más, y 3 por 4 es 12. 12. Ya, la regla de los signos se la saben bien ustedes, ¿o no? Sí, me acuerdo. ¿O no se la saben? Menos por menos, menos. El otro día en el video que usted subió, que está en el canal, salía eso. Ah, pues sí, pues se le coloca al lado lo... Exactamente. Sí. Ya, si son signos iguales, eso es positivo. Positivo. Iguales. Si son más por más es más, menos por menos es menos. Si son diferentes, es decir, uno es más y el otro es menos, ¿no es cierto? Eso es negativo, eso hay que dejarlo claro. Ya, pasamos a la suma y resta de números enteros. Es decir, en el conjunto Z podemos sumar o restar números. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa cuando yo sumo solamente números positivos? Se suman los números y se conserva el signo. Si sumo números que son negativos, se suman los números y conservo el signo negativo, ¿no? En el primer ejemplo serían 10, sumo 2 más 3 más 5 son 10, conservo el más. Abajo serían 2, 4 y 7, los sumo y conservo el menos de cada número, tiene el signo menos. ¿Sí? Ya pasamos a la multiplicación y división y aplicamos la misma regla acá de los signos.
Para multiplicar y dividir números enteros, se debe aplicar la regla de los signos. No confundir regla de suma y resta con regla de signo, es distinto, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, si no hubiese existido ese por, ese de ahí, es suma. Pero acá hay un por lo tanto no es suma de números. Entonces, acá aplico la regla de los signos, sería menos, Y después veo lo de los signos, ¿no? por menos por menos es Más. más. Y después 2 por 5 que serían 10. Uy, que me molesta esa cosita ahí. Ahí voy a bajar mejor para que no me moleste. Ya, ahí sí. Acá serían, este es un menos y este tiene un más que no se anota. Sería menos. Sería menos. 45 dividido en 15. 3. Eso es 3. Por eso que es menos 3. Y ponemos menos 3. ¿Sí o no? Sí. Y acá tenemos un ejercicio. Ya, ¿cómo lo haríamos este ejercicio? Tenemos 2 menos 5 más 3 menos 2. Entonces, apliquemos lo aprendido arriba. Primero debo multiplicar los signos, ¿no? Son signos uno al lado del otro, los dos son negativos, por lo tanto esto da positivo, da más, ¿o no? Sí. Sí. Ya. Ya, y ahora lo que voy a hacer es ordenar. Miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar, recuerden que la propiedad conmutativa es tanto para la multiplicación como para la suma. Entonces ese número yo lo saco de aquí y lo noto acá. Entonces ahora yo voy a sumar los positivos. Los 5. ¿Qué número suman los positivos? 7. 7. Sería 7 menos 5. Menos 5 son 2 positivos. 2 positivos. Entonces el resultado es 2. Ya. ¿Qué pasa acá? Veo los signos que están menos, el menos 5. Sería menos, ¿o no? Sí. No, más. ¿No? Más. Veamos atrás, ver. Es menos, ¿no? Porque es menos por más. Por menos. Son signos diferentes. Son diferentes, ¿no? Ya. Estos son iguales. Por lo tanto, si son iguales, positivo. Sí. Estos son diferentes, por lo tanto es... Positivo. Son diferentes, por lo tanto es negativo, ¿no? Negativo. Menos. ¿Qué hay? Ya, tengo negativo, negativo, negativo. Este es el único positivo. Si quiero hacer lo mismo, lo saco de acá y lo paso acá. Siempre lo corro hacia la derecha, ¿cierto? O lo puedo correr hacia acá, pues da lo mismo hacia donde lo corra. Ah, ok. Porque la propiedad conmutativa dice que los puedo desordenar, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces para dejar en este caso los negativos juntos y los positivos al otro lado juntos, ¿no? Eso es para, en este caso, es una técnica para sumar de una forma más ordenada, para no equivocarme si lo estoy sumando en este caso sin calculadora, ¿no? ¿Sí o no? Una consulta. Dígame. En el caso que quede ahí en tu vídeo como estaban delante, se puede como bajar la suma y la resta, pero hacia abajo. Sí, lo que podría hacer es resolver todo eso si quieres. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Lo que pasa es que yo lo estoy separando es para que quede la operatoria más fácil, ¿o no? Sí, sí, No sé si me entiende. sí, lo entendí. Mira, y de hecho acá en el de arriba me resultaba otra cosa más fácil todavía. Sumar esos dos. Sí, sumar los dos positivos y después restar los dos negativos. No.
Sumar el 3 más el 2. ¿Qué número es? 5. ¿Qué signo tiene ese 5? Positivo. ¿Qué signo tiene que estar al lado? Negativo. ¿Y qué número es? Ya, el 2 directo. El mismo, ¿no? Sí, pero era más corto. Ahí, de hecho, ahí era más fácil. Si yo sumaba 3 más 2 es 5, y resulta que ese 5 va a quedar al lado de un 5 negativo, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ese 5 negativo con el 5 positivo se produce lo que es el 0, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Puro 2 directo. Exactamente, es decir, debo 5 millones de pesos en el banco y resulta que hoy día me gané la lotería y resulta que ahora tengo 5 millones para pagarlo, ¿no? Es decir, la deuda quedó en 0, ¿no? 0. Sí. Ya, ese es el concepto. Acá lo que estoy haciendo yo es que tengo números negativos y números positivos. Entonces hay una técnica que dice que yo dejo los negativos a un lado y dejo los positivos al otro lado de una forma ordenada, para sumar los negativos y sumar los positivos aparte. Y me va a quedar una diferencia, ¿no? Al final y al cabo, ¿no? ¿No es cierto? Porque me va a quedar un número negativo y me queda un número positivo y esa diferencia va a ser el resultado. Si yo soy aproximadamente bueno para las matemáticas, yo no hago eso, porque yo, si soy bueno, yo opero aquí no y le doy el resultado de una. Así, de una. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si estoy con una calculadora, yo puedo ingresar eso mismo a la calculadora y obtener el resultado. ¿Sí o no? Ya. Entonces acá yo tendría el 3, el 4 y el 17. No se el libro, es que mi hermano está un poco de matemática, sacó un promedio 7 y ahora me está jugando. Sí. Ya. Que feo. ¿Cuánto suma eso? Menos 24. Menos 24, ¿no es cierto? Son 19 negativos. Entonces la respuesta, como dice su compañero, es 19 negativo. Saco la diferencia entre 24 y 5 y conservo el signo del mayor, ¿no? Sí. Ya, ahí tendría yo el resultado. Y lógicamente, si yo soy aproximadamente bueno para esto, obviamente ya aquí ya tendría la respuesta, ¿no? En la calculadora. Y si lo hago con calculadora también la tendría ahí, pues, ¿no? Y lo ingreso todo a la calculadora normal. Ya, acá. Este tiene que ver con un tema de prioridades, porque hay un paréntesis ahí, me están diciendo. Si no hay signo acá, esto es un por, ¿no es cierto? Pero ahí ¿se ocuparía el papo muda ahí o no? Sí, acá viene Pavo Muda, acá abajito. Ya. Pero ahí sería como, sí va a influir el Pavo Muda porque hay multiplicación y resta, ¿no? Sí. La razón del paréntesis primero. El paréntesis primero. Paréntesis, multiplicación, suma. Ya. Pero en el paréntesis, ¿qué resuelvo primero? ¿Cómo lo harían? Yo debo resolver esto, según lo que me están diciendo ustedes, eso. La división en este caso, ¿no? Ya, pero que son las 3 divisiones, pues. ¿Con cuál división comienzo? Con lo de la izquierda. Con la de izquierda. Siempre esto es de izquierda a derecha, así. Derecha. Ya, entonces acá yo hago esa división. ¿Cuánto da? Menos 2. ¿O no? 2. 2, ¿no? ¿Qué signo tiene? Negativo. Los dos Negativos son positivos, son dos positivos. Ya. Mira, los dos signos son iguales. Si los signos son iguales en una división o en una multiplicación, el resultado es positivo. Ya. Positivo. Menos 6 dividido en menos 3, eso es Dos positivos. 2 positivo. Y ahora yo tengo 2 dividido en menos 2. 0. Uno negativo. No, pues una división, po. 1 negativo. Negativo. 1 negativo. Se elimina el paréntesis. 1 negativo. Y ahí se va a eliminar después el paréntesis. Sería menos 1. Y como dice su compañero, yo acá puedo eliminar el paréntesis. Todo ese paréntesis desaparece. Ahí. Y quedaría menos 3. Ya. Y ahí quedaría en este caso en menos 3 por en menos 1. Pregunta. ¿Yo puedo resolver eso primero? No. ¿Y por qué no? No, pues estaba la división. Porque Porque la división está primero.
Porque es una resta, ¿no es cierto? Multiplicación primero, sí, o la multiplicación. Es una resta. Ah, es la recta. Es una resta. Y la resta no tiene prioridad antes que La multiplicación. esa multiplicación que está ahí, perdón, al tiro. Esa que está ahí, esa que está ahí y esa división que está ahí, ¿o no? Esa división, esa multiplicación tienen mucho más prioridad que ese signo de resta, ¿no? Entonces, quiere decir que eso tendría que ir al final. Ya, ahora el meollo del asunto es el tema de discusión que tenían ustedes. ¿Quién tiene prioridad? ¿La multiplicación? La división. Ya, ¿usted por qué dice que la división? Porque está a la izquierda. Porque está más hacia la izquierda. Empezaba desde la izquierda hacia adelante. Exacto, se opera de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y la división y la multiplicación tienen la misma prioridad. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado con el papu muda, porque existe la sigla que es MUD, y esa sigla de MUD que es multiplicación y división, ¿no es cierto? Se refiere que los dos van a la vez. Ya, entonces resolvemos primero la división. ¿Ah? Puede hacer al tiro igual el 15 dividido 5 por 4. Sí, pues se puede dividir el 15 dividido en 5 y el resultado se multiplica por 4. Lo puede hacer mental, ¿no es cierto? Esa división y lo multiplica por 4. Serían 12. Pero yo no lo voy a hacer así. Yo voy a dividir eso, que sería 15 dividido en 5, eso es 3, ¿o no? Sí, son 3 por 4, 12, 12. Y una vez que realice eso, después ahora multiplico. Entonces multiplico acá 3 por 4 son, 12. 12. y multiplico acá, ¿o no? Sí, 1 por 3 serían 3. Más 3, ¿o no? Son 3. Sí, positivo, 3 positivo. 12 más 3. Y más 3 serían 15. Positivo. Ya. Y 12 más 3 son 15 positivo. Y ahí tendría el resultado. Correcta la respuesta. Y ahí estaría la respuesta. Y aquí vienen las operatorias combinadas. Se refiere entre mixta, entre suma, resta, multiplicación, división. Y muchas veces se utilizan, en este caso, lo que son los paréntesis. Y acá tienen los 3 tipos de paréntesis existentes. Y se comienza siempre por el interno. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. Cómo está configurado esto. Entonces aquí viene el famoso papu muda. Y dice que la prioridad lo tiene el paréntesis. Paréntesis. Después viene el Potencia. que es potencia. Después viene el mud, que es multiplicación, Multiplicación, división, suma y resta, ¿no? división. Eso es el mud. Y finalmente viene el as, ¿no es cierto? Que es adición y sustracción. Con el micrófono prendido. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa regla, podemos resolver esto. Lo llevamos acá. Entonces, según el papu mudas, no sé si recuerdan cómo era. Sí, paréntesis adentro. Ya comenzamos con el interno. 5 por 2. 10. Ya. Esta izquierda, Exacto. 6. Sería el 30 dividido en 5. El 30 dividido en 5, primero el que está más hacia la izquierda, que es 30 dividido en 5 en ese paréntesis, No. Sí, porque y después por 2. ¿Ya? De izquierda a derecha, ¿no? 12. 6. 12. Eso da 6. Elimina paréntesis. Sí, que se están saltando un poco están avanzando más algunos. Ya, y acá sería el 6 por 2, que es 12. ¿Sí? 12 elimina paréntesis. Sí. Ya, y ahí puedo eliminar el paréntesis. El menos 2. Pero cuando elimino el paréntesis, debo recordar que debo colocar un por ahí.
Ahí. Ya, y ahora resuelvo el paréntesis que es de corchete. Que recuerden que aquí hay uno de corchete, ¿no? Y la otra llave solo, ¿no? Y la llave al final, pues, ¿no? Hay un corchete. Pero como acá nos está indicando que el 4 está en una multiplicación, yo puedo colocar la multiplicación aquí antes de seguir, pues, ¿no? Para no confundirme después, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces acá está la prioridad. 5 menos 24. Ahí. ¿Quién tiene prioridad? ¿El 5 menos 2 o el 2 por 12? Por 2. El menos 2 por 12, ese. Primero. Porque Ya. no son del mismo escalón. Sí, no son del mismo escalón, pues la multiplicación está en un escalón superior a la resta, ¿no es cierto? Ya, entonces resuelvo esto. ¿Y eso daría? Menos 24. Menos 24. Otro negativo. Menos 5 son menos 19. Y después ahora puedo resolver la resta. ¿Y por qué puedo resolver esa resta independiente de que exista una multiplicación adelante? Porque está en paréntesis de Porque está dentro de un paréntesis, exactamente. Ya, entonces serían 5 menos 24, eso me han dicho ustedes que es menos 19. menos 19. Y elimino paréntesis. Y ahí elimino ese paréntesis. Vamos a eliminarlo al tiro entonces. Bajamos. Ya, ahora, ¿qué es lo que tengo? Estoy en el paréntesis de llave. Ahí estoy. Y resulta que dentro de él hay una multiplicación. Y resuelvo esa multiplicación. Serían 4 por menos 19. ¿Cuánto da eso? 76 creo. menos 76. Menos 76. 76. 76. Sí, el que lo que pasa es que me dio más menos porque seleccioné mal. Ya, y ahora yo puedo sumar estos dos números. Menos 79. Ya, y eso sería menos 79. Y más menos sería 79. 79. Y más menos sería más 79, ¿no? Porque menos por menos es más, ¿o no? Más. Y ahí tendría el resultado. Profe, Dígame. dice menos 3 menos 76 sería positivo porque menos dentro del paréntesis sería positivo. Antes de Sí, profe, y después al final quedaría negativo por el signo que sería tiene afuera. negativo al final porque multiplica menos. signo afuera. Adentro de los paréntesis no se está multiplicando, se está restando. Se suma y se conserva el signo. Ah, vale. Se multiplica con el signo de afuera. Afuera se multiplica. Ahí cambia. Sí, lo que pasa es que este negativo que está afuera, según álgebra, dice que puede pasar multiplicando hacia adentro, ¿no? A lo mejor es lo que está pensando usted, ¿o no? Pero multiplica los dos y quedarían positivos los dos. Sí, a los dos, po. Y lo que pasa es que él estaba pensando en multiplicar el primero, parece, ¿o no? Y no el segundo. No me he equivocado, No, pero no sé si era eso lo que estaba pensando usted. No, había pensado que el menos 3 menos 76 da 79. Por menos, pero estaba restando. No estaba... Esto, sí. Sí, porque en este caso, Se multiplica. sí, en esa postura se entiende que está el 3 entre los dos signos. ¿No es cierto? Igual se podría haber hecho lo que dijo usted. Y sí se puede hacer lo que había dicho yo. Pues, lo que he dicho yo, que si yo multiplico el menos con el menos daría más 3, y el menos con el menos de allá daría más 76. Sería 3 más 76, lo cual es 79, que es el resultado que da abajo, pues, ¿no? Este de acá, pues el mismo, ¿no? Pero esto sería como de un punto de vista algebraico, ¿no? Porque en álgebra empleamos eso. ¿No es cierto? Que el signo negativo pase multiplicando hacia adentro, ¿no? Que no está malo, pero está visto desde el punto de vista de álgebra, no de aritmética. Ya. Continuemos entonces. Ya, y si vemos este de acá, debo resolver el paréntesis más interno. Entonces a veces es aconsejable colocar los por al tiro. Ahí para no equivocarnos después, ¿no es cierto? Ya, entonces acá me imagino que están pensando que yo debiese resolver esto, ¿no?
Y acá pasa lo mismo que estaba pensando su compañero hace un breve momento atrás. Multiplicar los signos, pero no puedo porque hay un 14 entre medio de los signos. Para multiplicar signos no tiene que haber nada. O tiene que haber un signo de por, ¿no? Tendría que ser un producto entre ese número y ese número, o un signo de por entre signo y signo. O la no existencia de signo entre signo y signo, que se entiende que es un por, ¿no? Sí. Ya, entonces acá esto es una diferencia solamente, eso. Menos 2. Y eso da menos... ¿Cuánto? No, pues. 2 positivo. 2 positivo, el 16 mayor que el 14, ¿no? ¿Verdad? No tiene Ya. mayor. Pero le agradezco que cometa los errores. ¿Ya? Porque es bueno eso para la clase, ¿no? 2 positivos. Ya. Continuemos. Acuérdense que su compañero dijo que acá yo podía eliminar ese paréntesis, no sirve. ¿No es cierto? No sirve de nada. Ya. Ahora yo estoy en el paréntesis de corchete. Y sí estoy en esta parte. Ahí. Entonces debo resolver primero esto y después esto. Entonces, ¿cómo sería esto? No sé si alguien me puede ayudar. Menos 124 dividido 4. Sería menos 31. Ya, menos 31. ¿Y acá? Son 18 por 2. 26 más 36 positivo. 26 positivo. Positivo. Ya. Entonces ahora, en la prioridad la tiene este paréntesis. Se resuelve el menos 31 más el 36. 5 positivo, ¿verdad? 5 positivo. Y eso sería 5 positivo. ¿Por qué? Porque el 36 es mayor. 5 positivo. Entonces, según uno de sus compañeros, me dice que yo ahora puedo eliminar ese paréntesis. ¿No es cierto? Y quería así, que haría 3 por 5. Recuerde que primero está la multiplicación, ¿o no? Entonces yo estoy ahora en el paréntesis de llave, pero primero debo resolver la multiplicación. Son 15 positivos. Son 15 Menos 2 más positivos. 15 positivo. Menos 2 son 13 en el positivo. Y ahora debo resolver esto de acá. Son 13 positivos. Son 13 positivos. Y ahora debo resolver finalmente la multiplicación de menos 3 por 13. Sí. Sí. ¿Y eso es 39? Negativo. 29 negativo. Ya, y ahí tendría la solución. ¿Y así es fácil o es muy difícil esto? No. No falta el rey. Éxito. Era más que nada como retroalimentación. Sí, al fin, lo que estamos viendo acá es esto viendo los conocimientos previos que tienen de esto. Principalmente lo que se pretende encontrar es que sepan operar bien los signos. ¿No es cierto? El orden, cuándo sumar, cuándo restar, ese es el objetivo. Sí. Ya, entonces acá, ¿dónde está la prioridad? De hecho, recuerden que este paréntesis tiene la misma prioridad que este de acá, ¿no? Porque ninguno está dentro del otro, ¿no? ¿Se entiende eso que ninguno está dentro del otro? Sí. Ya, ninguno está dentro del otro. Entonces yo podría perfectamente resolver esto de acá. Esto. Y que tendría que multiplicar el menos con el menos, sería más. Y 2 por 13 son 26. 26. ¿Positivo? 26 más 5. Ya. Recuerden que acá me conviene colocar el por para no equivocarme a futuro. Y acá tengo una división. Sería la mitad de 134, que se divide en 2, ¿no? Menos 67. Menos 67. Menos 67. Ya aquí me estaba poniendo un paréntesis.
Ya, y ahora el 26, recuerde que yo puedo cancelar el paréntesis. Y poner un por. Menor no necesito, pues, ¿no? Porque supuestamente, a ver, No, porque no hay ningún número No. adelante. Pues. no, pues no había nada. Y de hecho había un por ahí, pues, había un por entre el menos y el más, ¿o no? Porque era más 26, ¿o no? Sí, era más 26. Era más 26, entonces era el más del signo 26 por el menos que estaba adelante, lo cual da menos 26, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, y acá yo tengo que resolver esta resta y suma, porque aquí tengo números negativos y números positivos. ¿Lo puedo hacer todo de una? ¿O puedo separar como lo hacíamos antes? Todo de una. Tú me imagino que van a dar la opción todo de una. 9, ¿Cuánto da eso? 14 negativo más 25 por 9. No, son 11. Son 11. ¿El resultado es 11? No. Sí. ¿Seguro? Muchas gracias, me hace dudar. No, porque pues, si tenía el 14 y el 67 negativo, pues no. Sería Sí, pero se puede 45 hacer por 3. Menos 56. Sería menos 45. Menos 81 más 25. Menos 45. Sí. ¿Segura? Menos 56. Menos, ahí sí me están gustando más. Con el menos 56, ¿o no? Sí, menos 56. Sí. Menos 56. Sí, porque el 45 no puede ser, po. Porque si yo sumo el 14, por lo menos el del 14 tiene un 4 y el otro tiene un 7. No, ¿Sí? está bien. Si yo lo sumaba, me terminaba en 1. Un número con un 1 al final y tenía que restarlo con un número con un 5 al final. Entonces, como que no cuadraba que diera 5 al final la resta, ¿no? Ya, es menos 56. Menos 56. Menos 56, ya. Y aquí yo debo resolver esto. Entonces lo voy a copiar nuevamente, pero ahí puedo ocupar la técnica de uno de sus compañeros que dijo que puedo eliminar el paréntesis, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora resuelvo esto. Multiplicación primero. Multiplicación. Multiplico eso. 56. Esos 280, parece, ¿no? Menos 200. Menos 280, sí. Menos 180. Menos 280. 26 ya. Ah. Menos 306. ¿Qué hice? Ya. Menos 280. 80. Y aquí el mismo caso de lo que vimos anteriormente. Esto no es una multiplicación, sino que es una suma de dos números negativos. ¿Cierto? Signo. Entonces conservo el signo negativo y sumo los números. Menos 306. Ya, eso sería menos 306. Y ahí tendría el resultado. Y bueno, y este es bastante más sencillo todavía. Entonces aquí, Profe, pero dígame. no capto que por qué no suman. ¿Esto por qué lo sumo? Porque son dos cantidades negativas, po. Por ejemplo, yo pedí un préstamo de 26 millones y después pedí otro préstamo de 280 millones, po. ¿O no? Debo 306 millones. Caleta. Sí, para ir a comprar. Que no, que era para comprarme una cabaña ya por ahí en, no sé, pues para el lado de Pichilemu. Por menos. No, tocaría más para un lago, ¿no? Para un lago para el sur, que es más top. Para el sur, más caro. Sí. Ahí yo creo que debe todo eso. Sí. No, pero lo que pasa es que vimos una regla, que si teníamos 2, 3, 5 números que todos tenían un negativo adelante, en sí en ninguna parte había un más, se sumaban los números y se conservaba el negativo, ¿no? Sí. Ya. Acá, Acordarse de la tabla, buscaba. acá yo lo que tengo es multiplicaciones y divisiones prácticamente de signo y un poco de número ahí, pero ya tengo que ver qué debo resolver primero. Primero multiplicación, ahí tengo multiplicación de números.
Acá tengo división de números, aunque si yo quisiera pudiese también multiplicar esos signos primero, ¿no? Se puede también, ¿no? Y va a dar el mismo resultado. Acá tengo multiplicación de signos. Eliminar el paréntesis. Sí, aquí podría eliminar el paréntesis, pero si lo quiero eliminar, me conviene aquí dejar un por para recordar que es una multiplicación. Sería 12 positivo. Y que haría menos por menos, ¿o no? Sí, menos por menos. Ya, multipliquemos los signos primero. Y veámonos que lo queda. Por ejemplo, aquí sería más por menos en menos, ¿no? Menos. Menos 12. Ya, y acá sería menos por menos, más. Ya. Y ahora resuelvo las multiplicaciones y divisiones que hay. Ahora multiplicaciones de números serían. Que serían esas. Y acá estas no, porque estas son sumas, no. Sí. Ya, la primera sería menos por más es menos, Menos 40. menos 40. Menos 40. Y acá es menos dividido en menos, eso es más 2, más 2, Menos. Más 2. más 2. Datos. Ya, y acá esto yo lo puedo hacer de una si quiero, po. Entonces selecciono todo eso y coloco el resultado que me digan ustedes. Oye, si 29 los positivos. 29 los positivos, ya lo están haciendo aparte. Positivo. Sí. Y eso sería 11. 12. 11. 11 negativo. Sí, 11 negativo. Lo que se respeta el número mayor. Es del número mayor, excelente. Ya, y con eso hemos terminado el conjunto de los números enteros y ahora vamos a retroceder a lo que habíamos visto antes y después finalizamos repasando esto que estamos viendo acá, que sería lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Por lo menos tengo pensado ver estos dos primeros ejercicios, eso. Entonces el primero, si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo, sería entre 12, 30 y 45. Entonces acá comienzo con el menor de los primos, que es el 2, ¿no? El 2. Sí. Serían 6, serían 15. 15. ¿Y qué pasa con el 45? Se baja. Después pasa al otro primo. Este lo vamos a colocar un color diferente porque lo Serían bajé. 3 en ese caso. 3 tiene que ser, porque tengo que pasar al otro. 3. Acá serían 2, 2, 5, 5, 15. Ya. Y ahora, aunque podía por 2, me queda un poco enredado, ya no importa, ya coloqué 3 ahí. Sí, pero yo decía que por 2 podía todavía. Sí, podía por 2. 3. ¿Por cuánto lo hago ahora? Voy a tener que volver después por 2 en algún momento. Por 5. Ya, por 3. no se ve. Ya, el 2 voy a tener que bajarlo. El 5 también. Y el 5 también voy a tener que bajarlo. 3. es 5. 5. 5. 5. ¿Cuál ahora? Y ahora puede empezar de nuevo con el 2. Ya, ahora de nuevo por el 2 para que esto quede en 1. El 1. 5 y 5. Y acá este 5 se bajaría. Y el otro 5 también. Y pondré un 5 después y uno 1. Y después un 5 y ahí termino con los 1, ¿no es cierto? Entonces en el lado derecho me tengo que cobrar el nombre de los números. Para empezar, por ejemplo, el 2 serían números primos, ¿cierto? Es cierto, son primos. La idea es ir con el 2, cuando ya no se pueda más con el 2, se pasa al 3 y después al 5. Si no lo hago así, va a pasar lo que sucedió acá. Ya. Sí, que no sé. Va a quedar desordenado solamente. Entonces tengo que ver cuántos 2 tengo. 1, 2. ¿No es cierto? Ya, pero acá tengo que colocar los números que son el 12, el 30 y el 45. Después me salto acá, ¿qué números son? Serían 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. Y después serían 3 por 3, Sí, 3 por 3. 3 al cuadrado.
Y después serían por 2. me falta el 5, ¿no? Sí, Ya, entonces ahí sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. serían 4 por 6. 4 por 9 y después por 5 puede ser. 9, sí. 26 por 5. 4 por 9, 5. 66 por 5. 180. 180. Ya, si está bien eso. Ya, sería 180. Y ahora si repito lo mismo, pero para el máximo. Para el máximo yo no puedo poner 2. El 2 no divide al 45. Debo cambiarme al 3, ¿o no? Sí. Sí. Ya, y si me cambio al 3, el 2 en 3 serían 6. 4. 4, 4. 10 10. y 15, ¿no? Y lo bajamos. Ah, no, sí. No, aquí no se baja porque este es máximo común divisor. Si no se puede, cooperé nomás, pues no se pudo nomás. 1. No. Ya, y el otro era este, 36, 60 y 84. Este ya. Es Estaba hecho, pues, le borré ahí, 36, 60 era, ¿o no? Sí. Ya, y aquí, si me piden el mínimo con un múltiplo, empiezo con el menor de los primos, que es el 2. 2. Ya, la mitad de 36, 13. 18. 13. A ver, 18. Estaba pensando en 26. ya. Sí, en 26, 13. 30 y 42. ¿Se puede por 2 todavía? Sí. 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 9. Sería el 9. 9, 15 y 22. 21. 21, sí. Y ya no se puede más por 2. Por Por 3. tres. 3. que hayan 3, 5, 3, 21. 5. Ah, no, 3, 5, 7. 9. 3, 7. Y 7. 7. Ya. Este es mínimo común múltiplo. Entonces puedo continuar. Sí. ¿Sí o no? Ya. Sería por 3, ¿o no? Por 3 para poner el 3 en 1. El 1 Va por 1. 1. Y baja los otros 2. y bajo el 5. Bueno, el 5 y el 7. Y bajaría el 7. 5. Ah. Ahora 5 va a sacar el 5. Ahora por el 5. Para que ese sea 1. 7. Y bajaría el 7. Y finalmente paso al otro primo que es el 7 y queda en 1. El 1. Entonces ahí tendría los 1 a los cuales debo llegar. ¿Sería 3 aquí o no? Aquí hay que. No, si eso es como 1000 y tanto. 2 elevado a 2. 2 elevado 2 a 2. elevado a 2. 3 elevado a 2. Por 5 por 7. 7. Después por 5 y por 7. Ya. Serían 2 elevado a 2. Sí. Sí, 3 elevado a 2. Sí. 5 y 7. Elevado a 2, 5 y 7. 4 por 9. 5. Da como 1000 y tanto. Porque sería casi el mismo resultado que llegamos antes, pero ahora por 7. Y era el resultado que llegábamos antes, ¿era cuánto? ¿180? 180. Sería 180 por 7, ¿no? Sí. ¿O no es lo mismo que el del anterior? Sí, pues sí, el mismo. 1260. Ya, 1260. ya. Y el máximo común divisor, si se dan cuenta, yo careparo puedo copiar esta tabla. Borrando el 3, ese 3 de ahí tengo que borrarlo, sí. Solo la diferencia que ahora. Porque es lo mismo, pues, ¿no? Sí. A ver, espera. Ah, no, ese 3 iba. Pero más enredado. Ya.
Vamos viendo si concuerda esto, pues si me falta algo. Me faltó la última parte de la tabla. Tengo 36, 60 y 84. El 2 divide al 36, al 60 y al 84, ¿no? Sí. Da 18, da 30 y da 42. Después el 2 divide al 18, da 9, al 30 da 15, al 42 da 21. El 3 divide también a todos. El 3 en el 9 daría 3. Okay. Acá da 5 7. y acá da 7. Y ahí termino, ahí ya no puedo más. Entonces el máximo común divisor sería el producto de 2 al cuadrado por 3. El 2 al cuadrado por 3 son 12, ¿no? Y ahí tendría el máximo común divisor. Entonces acá, lo que queda acá, eso es para completar, que eso no voy a alcanzar a realizarlo hoy día, porque ya son las 5:20. La idea es por ahí llegar a las 6 algo con la clase. Entonces lo otro, que también el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo tienen problemas. Por ejemplo, ese primero es de mínimo común múltiplo. ¿Y cómo yo sé que es de mínimo común múltiplo? Porque yo lo que voy a hacer, voy a colocar los datos, y cuando coloque los datos me voy a dar cuenta que lo que estoy haciendo es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Mira, te voy a hacer otra tabla acá. Ya, por ejemplo, aquí tengo una tabla extra. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que Luis practica tenis y fútbol. ¿No es cierto? Entonces aquí coloco tenis y acá coloco fútbol. Ya, entonces, dice que cada 4 días practica fútbol y cada 10 días tenis, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo va a volver a jugar fútbol? Al 4.º día, ¿no? 4 días más. Y después 4 días más sería 8, ¿no? 4 días más sería 12. 4 días más serían 16. y 4 días más serían 20, ¿no? 20. Ya. Pero era hacer la de... Ah, pero ya le voy a cambiar el nombre. Sí, esto lo estaba haciendo al revés. Ahí sí, ya. Le cambio la letra, no. Fútbol era ese. Y tenis cada 10 días. Entonces va a volver a jugar a los 10 días y después a los 20, ¿no? Sí, Después a los 30, después a los 40 y después a los 50. A ver, 10, 30, 40, 50, sí. Entonces aquí ustedes se darán cuenta que hay un número que se repite, que es el 20. Ajá. Entonces, si nosotros recordamos lo aprendido anteriormente, ¿qué es lo que estoy aplicando ahí? ¿El máximo común divisor o mínimo común múltiplo? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? El mínimo común divisor, ¿no? El mínimo común divisor es un número 1, ¿no? Estoy ocupando el mínimo común múltiplo. Es el nombre que tiene, mínimo común múltiplo. Sí. ¿Sí o no? Porque estoy calculando los múltiplos de los días cuando juega fútbol y los múltiplos de los días cuando juega tenis. ¿No es cierto? Entonces, si yo lo aplico acá a la tabla, si yo ya sé que el problema es de mínimo común múltiplo, y una de las pistas puede ser de que habla de que van a volver a coincidir. Entonces, siempre en estos problemas, si me dicen de volver a coincidir, me hablan que coincida así esto. Quiere decir que es de mínimo común múltiplo. Si yo creo que el resultado de lo que voy a calcular es un resultado más grande, y yo sé que el problema que estoy calculando es de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, y no sé de cuál de los dos es, si el resultado que voy a obtener va a ser un número más grande, por lógica tiene que ser un mínimo común múltiplo, ¿no? Y esas son algunas cosas que yo puedo diferenciar de uno o del otro.
Entonces acá serían 4 días y serían 10 días. Entonces dividido en 2, esto da 2. Dividido en 2, esto da 5. ¿No es cierto? 2. Por 2 sería 1. Bajo el 5 Y salta al 5 directo. y salto el 5 acá y serían 1. Entonces ahí yo tengo la respuesta. Que estos serían 20, ¿o no? Al multiplicar 2 por 5, ¿no? Entonces acá escribo por lo tanto, a los 20 días vuelven a jugar. Van a coincidir los partidos. Vuelven a jugar en este caso, vuelve, no vuelve, porque es una sola persona, ¿no? Vuelve a jugar en este caso tenis y fútbol, ¿no? Es decir, cada 20 días, y esto se va a repetir, fútbol y a tilde, creo, ¿no? Va a tener que decidir en cuál ir. Porque a lo mejor el tenis lo juegan en el día, po. Y el fútbol lo juega de noche, ¿no? ¿O no? Tercer tiempo, sí. Ah, pero en el fútbol va a la banca. Con ella. Ya, entonces, si yo leo el otro, habla de unos mecánicos que dice a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 minutos, y dice, habla del mismo tiempo. Si me hablan del mismo tiempo, es lo mismo que coincidir, ¿no? Sí. Por lo tanto, también es definido como un múltiplo. Y el que tengo acá, Sumando de 2, de 4. 6, 15, 12. ¿A qué hora volverán a salir? Es lo mismo que coincidir, ¿no? Sí. Sí, entonces también es definido como un múltiplo. Pero este no es definido como un múltiplo. ¿Por qué? Porque dice que María quiere dividir. No es que no se habla que se va a coincidir nuevamente, sino que hay que dividir. Y si hay que dividir, es el máximo común divisor. Divisor. ¿Y qué quiere dividir ella? Una cartulina. Entonces, por ejemplo, ella tiene esta cartulina y quiere dividirla en cuadrados iguales, perdón. Si ella quiere dividirla en 2 cuadrados, no se puede. Porque al dividirla en 2, porque dice que no tiene que sobrar nada. Al dividirla en 2, no son cuadrados, ¿no? Son rectángulos. ¿Por qué? Porque si acá mide 40, al dividirlo el 40 en 2 daría 20. 20. Y acá quedaría 30. 30 por 20 no es. 15. Claro, no saldría lo mismo. No saldría lo mismo. Si hace esta otra división, tampoco, ¿no es cierto? Pero va a haber una división que si acá esto lo divide en 3, por acá hace 3 líneas y acá hace 4, que estas líneas serían los resultados en sí. Ahí sí te da, porque si este lado lo divide en 3, cada lado de acá, ese lado vale 10, ¿o no? Y si este de acá lo divido en 4, también vale 10. 10. Sí. Entonces ahí quedaría un cuadrado de 10 por 10. Ahora, el valor del lado de cada cuadrado va a ser el máximo divisor. ¿No es cierto? Porque si yo esto lo divido en 10 por este lado y lo divido en 10 por este otro lado, yo obtengo 4 cuadrados por este lado y obtengo 3 cuadrados vistos por este otro lado, ¿no? Ya, que sería en este caso el máximo común divisor. Entonces, si yo ahora aplico el máximo común divisor de 40 y 30, me va a dar 10, que van a ser las dimensiones de cada cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo con 2. Serían la mitad de esto es 20. 20. Esto es 15. 7. Después, ¿por cuánto sigo? 2 de nuevo, 10. Por 2 de nuevo. Ah, no, porque es máximo común divisor, no es mínimo común múltiplo. Tiene que ser a los 2 a la vez.
Ay, 5. 5. por 5. por 5. Estos serían 3. 4. 4 Y 3. 4. y 3. Y ahí están los 4 y 3 que eran las vistas que se habían de cuadrado por cada lado, ¿no? Y si yo multiplico 2 por 5 son 10, porque es la dimensión de cada cuadrado. Claro. El otro no se puede dividir más. Entonces yo digo que cada cuadrado tiene No sé por qué que se ve tan fácil. En la prueba me saco puros 2. tiene 10 centímetros de lado. Me pasa lo mismo. Pero que es la primera clase, pues chicos. Pues. Si lo siguen encontrando así de fácil ya en la tercera clase, quiere decir que están al otro lado. Ya, entonces acá yo he dejado esos dos, el E y el F, para realizarlo yo acá. Ya eso no lo voy a realizar solamente el E y el F. Y lo otro lo hacen ustedes. Entonces acá yo debo resolver eso, que es 12 más 8, menos 12 más 8. Voy a copiar esto. Y acá serían menos 12 más 8. Porque eso es un paréntesis interno, ¿no es cierto? Y ahí menos 12 más 8 es menos 4, ¿no? Menos 4. Sí. Ya. Y como dijo uno de sus compañeros, pero eso lo voy a hacer después mejor. Ahora, en el siguiente paso, que podría haber resuelto eso si quería, porque no interfería en lo que hice al lado. Ahora voy a resolver las multiplicaciones. Por ejemplo, esa o esa. Y aquí voy a colocar el por. ¿Sí? Es una división, sí. ¿Cuánto da eso menos 4? ¿O no? Y el otro igual puede pasarlo a 4 positivo. Sí, lo voy a pasar a 4 positivo el otro. Este serían menos 8. Sí, pero debo seleccionarlo hasta acá. Ahí sería menos 8. Y este, como dice, 4 positivo. 4 positivo. Más 4. Y ahora queda que resolver ese paréntesis. Ah, pero aquí pasa algo maravilloso. ¿Se dieron cuenta de lo que pasa o no? Quedan 0. ¿Cómo? Quedan 0. No, de hecho el que queda en 0 es este. Acá lo queda en 0. Pasa otra cosa. Profe, aquí puede eliminar usted el menos 4 con el más 4, ¿no? Eso es lo que pasa. Que yo puedo eliminar. Mira, si yo los cambio de orden, a lo mejor ahí lo ven mejor, ¿o no? Los tachas nomás. Pues. Sí, pues ahí los tacho. Pero no los voy a tachar, sino que voy a hacer esto. Sí, pues, no, Los voy a borrar. pero baja al menos 8 nomás. Y quedarían menos 8 nomás. Entonces ahora en este paso, yo lo que tengo que resolver es todo esto de acá. Pero tiene prioridad en la multiplicación de más 2 por menos 8. Menos 16. ¿Sería menos 16? Ya, y aquí quiere un solo paréntesis ahí. Y ahí lo puede transformar al tiro más. Usted dice que elimine el menos de afuera y que ese sea más Claro. y ese sea más. Ahí está el punto de vista de álgebra, ¿no? Lo que se explicó antes. Sí. Que el menos que está acá pasa multiplicando a los que están adentro. A los dos. A los dos. Más fácil. Y ahí quedaría eso, al simplificar el paréntesis, y quedaría 12 más 16. 28. Y eso sería 28. Entonces, voy a copiar eso para mantener el tamaño de la letra. Y escribo acá 28. Y si se dan cuenta, arriba está en 14. Entonces, si escribo, va a cambiar el tamaño. Y finalmente el F. Este es el F, lo voy a separar ahí. O sea, uno dice, no, es esa F que pasa ahí. No, pues era el inciso F, ¿no? Eso nomás. Ya, acá yo resuelvo los paréntesis, pero hay varios que tienen la misma prioridad.
como por ejemplo todo este, como todo este y como todo este. Pero dentro de ellos hay otras prioridades, por ejemplo, primero la división, que serían esos. Entonces acá yo resuelvo esa división. Menos dividido en más, eso es menos, serían menos 4, ¿o no? Sí, menos 4. Acá no, acá sí. Y ese es menos 12, ¿o no? Sí. Ya. Menos 12. Y acá esto se hace en 0. Lo recordaba porque lo había visto en el curso anterior, eso que era 0. Había dado 0. 0. Bueno, que el 0 no es nada, ¿no? Entonces lo puedo cancelar. Ya, entonces acá resolvemos esto. Y podemos resolver esto acá también, ¿no? Sí. Porque recuerde que este desapareció el último paréntesis. Está quedando solamente ese y ese de lo que estaba arriba. Ya, aquí ¿cuánto da esto? Menos 3 positivo, menos 4 y 3 positivo. ¿Sería menos 1 o no? Sí. 4 más 12 son 16. Y saco la diferencia con el 15 de 1. Y conservo el signo del mayor. Y ahí acá da también una diferencia. Menos 2, Menos 2. Menos 2. Gracias. Ya, y ahora tengo que resolver las multiplicaciones. Porque acá habría una multiplicación de signo. ¿Quedarían menos 1 igual a eso, no? Más 1, ¿no? Sí, profe. Menos por menos 2. Y acá más 2, ¿no? Exacto, profe. Pero no hay que tener. Puedo dejar los dos negativos o resolver lo que está dentro del paréntesis y dejarlo como 3. Y por lo tanto eso va a quedar al final y al cabo como Menos 3. menos 3. Igual así con suma y resta y división es más fácil así, no es tan complicado. Ya. Y se dan cuenta, siempre va quedando ordenadito así.